Muy buenos días a todos chicos, mi nombre es Luciano Portas. En este video vamos a hablar de la segunda parte de generalidades del sistema nervioso. En el video anterior habíamos hablado sobre algunos conceptos básicos que eran indispensables para poder ir comprendiendo cómo funciona el sistema nervioso. Explicamos las partes de una neurona, el arco reflejo y habíamos hablado sobre nociones básicas sobre el sistema nervioso central, periférico, el somático, el autónomo y el entérico. En este video nos vamos a concentrar en las subdivisiones que presenta el encéfalo y la médula espinal con los nervios espinales. Para entender al sistema nervioso central vamos a empezar a explicarlo desde la médula espinal y luego vamos a ascender hacia las estructuras superiores, así vamos en orden y vamos comprendiendo cómo está constituida cada una de sus partes. Como ya expliqué en el video anterior del sistema nervioso, la columna vertebral está formada por la superposición de vértebras. Cada una de las vértebras presenta un foramen vertebral y cuando se superponen una arriba de la otra forman un conducto a donde se aloja la médula espinal. Aunque por supuesto hay otras estructuras que la acompañan, que son las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Un consejo que les puedo dar es que siempre que empiecen a hablar desde la anatomía, lo hagan desde la forma que tiene la estructura anatómica y cómo está delimitada, ¿sí? Hasta ahora sabemos que la médula espinal se encuentra alojada en el conducto medular junto a las meninges y junto al líquido cefalorraquídeo. Ahora vamos a empezar a explicar más detalles, ¿sí? La médula espinal se proyecta de forma cilíndrica alargada y tiene un pequeño aplanamiento anteroposterior. Se proyecta desde el bulbo raquídeo, que es la parte más inferior del encéfalo, hasta aproximadamente 42 a 45 centímetros a altura de la vértebra lumbar número 2, 3 o 4, donde se termina convirtiendo en una formación cónica llamada cono medular, que ya expliqué en el video anterior, y desde aquí los nervios van a tener que proyectarse más hacia inferior para poder salir por los orificios fuera del conducto medular. La forma que tienen de comunicación la médula espinal con los diferentes receptores localizados en distintas partes del cuerpo y hacia los músculos y los órganos lo hace a través de los nervios espinales, que son 31 pares de nervios que emergen desde la médula espinal en intervalos regulares desde los forámenes intervertebrales. No nos olvidemos que siempre que hablamos de forámenes nos referimos a orificios. Y por supuesto estos nervios que emergen lo hacen desde los segmentos correspondientes, ¿sí? En la médula espinal, en la anatomía, digamos, realmente estos segmentos no existen, pero sí con finalidad descriptiva permite segmentarla a la médula. Entonces hay 8 pares de nervios cervicales que van desde C1 a C8, 12 pares de nervios torácicos que van desde T1 a T12, 5 pares de nervios lumbares que van desde L1 a L5, 5 pares de nervios sacro que van desde sacro 1 a sacro 5 y un par de nervio coxígeo. Se le agrega una O para poder diferenciarlo de los cervicales. Ahora voy a explicar un poco las meninges. Las meninges son 3 capas de tejido conectivo que revisten a la médula espinal y al encéfalo. Habrán escuchado alguna vez de la enfermedad meningitis, que es muy peligrosa. Justamente cuando se produce meningitis, que es inflamación, todo lo que termine en itis significa inflamación. Cuando se inflaman estas meninges, como son parte del sistema nervioso, están tan próximos que pueden generar graves lesiones y pueden dejar secuelas neurológicas. Por eso es muy grave la enfermedad de la meningitis. Bien, sigamos. La capa más interna es la pía madre. Le sigue la aracnoides y la más externa es la dura madre. Y la función principal que tienen estas tres es de protección, junto al líquido cefalorraquídeo, que sirve como a modo de amortiguador de cualquier impacto que pueda suceder sobre el sistema nervioso. ¿Sí? El sistema nervioso es como que está suspendido de alguna forma en este líquido cefalorraquídeo. Bueno, habiendo hablado de lo más significativo de la parte externa de la médula espinal, ahora vamos a hablar de la parte interna. Vamos a imaginar que realizamos un corte transversal de la médula y estamos ahora viendo ese corte desde una vista superior. Como podemos observar, la sustancia gris se encuentra formando una especie de mariposa y se encuentra rodeado de sustancia blanca. Las alas de la mariposa forman hacia un lado astas y hacia otro también astas, ¿sí? Le vamos a llamar
astas anteriores a las que están hacia adelante y astas posteriores a las que están hacia atrás. Las astas posteriores son aquellas que reciben información sensitiva, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el tacto, el dolor y la temperatura, por ejemplo, va a ingresar esa información por las astas posteriores. Y las astas anteriores se van a encargar de todos los estímulos motores, o sea, todos los estímulos que emergen de la médula y que llevan información a los músculos y a los órganos para que produzcan una reacción o una acción voluntaria. Y bueno, finalmente para concluir, tanto las astas anteriores como las astas posteriores emergen raíz anterior y raíz posterior. La raíz posterior previamente pasa por un ganglio antes de acoplarse con la raíz anterior y ambas emergen como un solo nervio del conducto medular. Muy bien, finalmente vamos a pasar a explicar las estructuras del encéfalo. La médula espinal, como ya expliqué antes, tiene una estructura cilíndrica. Este cilindro se sigue proyectando hacia superior, solo que cuando sobrepasa el orificio del hueso occipital, que se llama foramen magno, empieza a tener otro nombre y empieza a cambiar también un poco su forma, y se llama tronco encefálico. Este tronco encefálico se proyecta desde el foramen magno hasta el diencéfalo y se divide en tres partes. Desde abajo hacia arriba tenemos el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Con fines didácticos y para facilitar la comprensión voy a explicar el tronco encefálico desde la parte más inferior. Voy a tratar de hablar lento y tratar de dar muchos ejemplos porque hay mucho que saber del tronco encefálico y no podemos obviar nada, ¿sí? El tronco encefálico en su parte más inferior se encuentra formado por el bulbo raquídeo. Los límites del bulbo raquídeo son: la parte más inferior se encuentra en el foramen magno del hueso occipital y asciende hasta la protuberancia aproximadamente 3 centímetros de distancia, ¿sí? También otro detalle importante es que entre la unión del bulbo con la médula espinal hay una decusación del 90% de las fibras nerviosas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se percibe en un hemicuerpo, o sea de la mitad del cuerpo, supongamos el hemicuerpo derecho, toda esa información llega a la médula espinal y asciende hasta el bulbo. Cuando llega al bulbo se entrecruza en un 90% y pasa al hemisferio izquierdo del cerebro. Esto explicaría por qué, por ejemplo, cuando se sufre un accidente cerebrovascular, el lado del cerebro que lo sufre, ya sea por un trombo, que es un coágulo que produce un taponamiento de una arteria, o por una ruptura de la misma, produciría la sintomatología en el lado contrario del cuerpo, ¿sí? El ACV se produce, por ejemplo, en el lado izquierdo y la hemiplegia, que es la sintomatología, se produce en el lado derecho. En el bulbo raquídeo también vamos a encontrar sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca se encuentra formando dos prominencias hacia la parte anterior o adelante, que es lo mismo, y se llaman pirámides. Y también tenemos aquellos axones que llevan información sensitiva desde la médula hacia el cerebro y información motora desde el cerebro hacia la médula para que después vaya hacia los órganos o hacia los músculos, ¿sí? La sustancia gris se encuentra formando núcleos. Los núcleos tienen funciones muy importantes. Entre las más importantes que vamos a encontrar tenemos el área de ritmicidad pulvar, que controla el ritmo respiratorio. Eso está ya estandarizado y se estima que aproximadamente hay 2 segundos para la inspiración y 3 segundos para la expiración. Otro de los núcleos que vamos a encontrar es el centro cardiovascular, que regula el ritmo cardíaco. Es por eso que es muy importante evitar golpes en esta área, en el área de la nuca, porque podemos afectar estas áreas y puede significar la muerte de una persona. También tenemos núcleos para los reflejos de la tos, el vómito, el estornudo y la deglución. Y otros núcleos que controlan los pares craneales. Los pares craneales son nervios que emergen no desde la médula, sino desde el tronco encefálico. Y son 12 aproximadamente, y los núcleos que tenemos en el bulbo son para el octavo, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo.
Como último detalle que voy a mencionar sobre el bulbo raquídeo es que hacia sus laterales forma dos prominencias, dos estructuras ovaladas que se llaman olivas. Estas olivas tienen, digamos, axones que llevan información de la propiocepción hacia el cerebelo. La propiocepción es aquella capacidad que tenemos de poder percibir dónde se encuentran los segmentos anatómicos del cuerpo, ¿sí? Por eso si ustedes cierran los ojos pueden saber si están sentados, si están parados, si la mano se encuentra arriba, si la mano se encuentra abajo, si los pies se encuentran separados o no. Esta información viaja desde diferentes articulaciones y músculos del cuerpo, desde los propios receptores hasta la médula espinal, asciende hacia el bulbo y se va hacia las olivas y posteriormente hacia el cerebelo, para que desde el cerebelo se produzcan las correcciones posturales necesarias, ¿sí? Y esto es todo lo del bulbo raquídeo. Espero que se haya entendido. Ahora pasamos a la protuberancia. La protuberancia o puente se encuentra directamente por encima del bulbo raquídeo y directamente delante del cerebelo. Tiene una distancia aproximada de 2,5 centímetros y se le llama protuberancia o puente porque sirve para el paso de axones que van de forma transversal, como algunos que son ascendentes y llevan información sensitiva, como descendentes que llevan información motora. También presentan masa de sustancia gris, que son los núcleos. Los núcleos que vamos a encontrar en esta área se llaman el área apnéustica, que tiene la función de prolongar la inspiración, y tenemos el área neumotáxica, que disminuye la inspiración. Por supuesto, cuando uno se activa, inhibe al otro y así van controlando junto con el bulbo raquídeo los intervalos inspiratorios, ¿sí? No solo el bulbo raquídeo controla el ritmo respiratorio, sino que el área neumotáxica y amnéustica van a dar información de el tiempo que va a durar o la prolongación que va a durar el tiempo inspiratorio, para aumentar la frecuencia respiratoria o disminuirla según la necesidad y el requerimiento del cuerpo. También tenemos núcleos para el par craneal número 5, 6, 7 y 8. Finalmente llegamos al mesencéfalo, que es la parte más superior del tronco encefálico y tiene también sus características. ¿Sí? Se encuentra delimitado por su parte más inferior con la protuberancia y hacia su parte más superior con el diencéfalo, y tiene una longitud aproximada de 2,5 centímetros, igual que la protuberancia. En su parte anterior hacia adelante podemos encontrar los pedúnculos cerebrales. Estos pedúnculos tienen haces de axones que llevan información motora, que son los córtico-espinales, los córticos vulvares y los córtico-protuberenciales. Valga la redundancia, los córtico-espinales llevan información de la corteza a la médula espinal, los córtico-vulvares desde la corteza hacia el bulbo raquídeo y los córtico-protuberenciales desde la corteza hasta la protuberancia. Muy bien, ahora también tenemos axones que llevan información sensitiva y se llaman bulbotalámicos, ¿sí? Llevan información desde el bulbo hacia el tálamo. Otras estructuras que vamos a encontrar, pero hacia la parte posterior, son los tubérculos cuadrigéminos superiores, los cuales tienen núcleos, son masas de sustancia gris, como ya había explicado, que reciben impulsos para activar reflejos que están relacionados con lo visual. Esto permite que, por ejemplo, podamos ver imágenes en movimientos o imágenes que están en reposo o están estacionadas. También, cuando por ejemplo vemos que algo va a impactar contra nuestro rostro, permite activar los reflejos que van a activar los músculos de cabeza, ojos y cuello para evitar ese impacto, ¿sí? También tenemos los tubérculos cuadrigéminos inferiores, que están conectados con la vía auditiva y producen un movimiento del sobresalto cuando hay una explosión o un sonido demasiado brusco, ¿sí? Finalmente hay sustancia negra que se encuentra formado por células pigmentadas. Estas células son dopaminérgicas, quiere decir que producen dopamina.
cuando, por ejemplo, se deja de producir dopamina, se sabe que se alteran los movimientos y se produce el síndrome del Parkinson, ¿sí? Por eso al Parkinson se le da a la persona dopamina para que pueda recuperar los movimientos normales. Pero es en esta área donde se produce la dopamina. Y también tenemos los núcleos rojos, que se llaman así porque están muy vascularizados y tienen mucho componente de hierro. Estas, junto con el cerebelo, participan en la coordinación y el control de los movimientos. Como ustedes pueden notar, siempre estoy incluyendo situaciones patológicas porque eso nos permite ir entendiendo cómo funciona el sistema nervioso y qué es lo que pasa cuando una de sus partes empieza a fallar. También no estamos exentos como profesores de yoga que en alguna ocasión nos toque algún alumno que pueda tener una situación secuelar de una ACV o que sea un paciente con Parkinson, que por más por ahí que están medicados suelen tener algunas dificultades del movimiento. Entonces el yoga siempre va a ser beneficioso para cualquiera de los casos, no solo para estas dos, estos son unos ejemplos, pero siempre va a ayudar, ¿sí? Así que es bueno tener en cuenta y saber cuál es el área del cerebro que está afectada. Muy bien chicos, hasta aquí llegamos. Sé que es mucha la información, así que vamos a tener que hacer este segmento del sistema nervioso en varias partes. Espero que la información les haya servido y les mando un abrazo muy grande. Espero que se estén cuidando mucho en esta cuarentena. Nos vemos pronto.